a los medios, lo hemos visto, incluso lo vemos muy reiteradas veces, pero además, bueno, ha escrito libros y hoy preside la APU, la Asociación de Prensa del Uruguay. Me refiero a Fabián Cardoso, que siempre tiene la amabilidad y la deferencia de acompañarnos cada vez que lo convocamos. Y hoy el tema en realidad lo ameritaba, por lo tanto vamos a la entrevista que le hiciéramos y bueno, a compartirla con todos ustedes. Bien, bueno, entonces continuando con el Mirador, nos encontramos con el presidente de APU, de la Asociación de la Prensa del Uruguay, Fabián Cardoso, y a raíz de varios temas, fundamentalmente un tema que está en el tapete, que es el tema de la ley de medios, un tema que es muy candente porque, bueno, hubo una gran discusión a nivel nacional durante mucho tiempo, se aprobó una ley de medios y actualmente se intenta a cambiar algunos artículos. Y por ahí, entonces, vamos a preguntarle a Fabián qué opinión le merece, cómo viene planteada la cosa. Supongo que, bueno, nos va a poder ayornar un poquito más en el tema. ¿Cómo anda, Fabián? Bueno, ¿cómo andan, Eduardo, Buenas compañero? noches. Un gusto ¿Qué tal? saludarlo, buenas noches. Tema ley de medios es un tema muy importante que por suerte se ha colocado en la agenda del Uruguay ahora, porque la verdad que se hablaba poco de una ley que el gobierno considera que es una de las 3 leyes más importantes del Uruguay. La ley de urgente consideración, el presupuesto y la ley de medios. Así lo dijo el propio presidente de la República, el secretario de la Presidencia. ¿Por qué? Porque es una nueva ley que viene a sustituir a la actual ley vigente. Y es una ley que para los empresarios tiene muchos beneficios. Algunos análisis dicen que es una ley hecha a medida del sector empresarial. Y para los que estamos del otro lado, del movimiento social, sindical, de trabajadores, organizaciones que trabajamos por la libertad de expresión y demás, es una ley que tiene varios pasos atrás, donde entendemos que perdemos derechos, que la sociedad pierde derechos. Los trabajadores, algunos sí, por más que algunos que directamente afectaban a los trabajadores, el propio planteo que hemos hecho ante el Parlamento hizo que no cayera. Había un artículo por ahí que se llama La objeción de conciencia de los periodistas, el 41, que básicamente le quitaba el derecho a los periodistas, que es un artículo que dice que no están obligados a acompañar con su firma o con su imagen una nota que haya sido modificada sin tu consentimiento. Ese artículo salía de la ley, nadie se hacía cargo por qué. Bueno, ahora la nueva ley, que tiene muchas cosas malas, vuelve a tener ese artículo. Pero después es una ley que favorece a tener muchos medios en pocas manos, por lo tanto afecta la libertad de expresión. Es una ley que quita derechos porque quita la participación social, que ustedes saben muy bien, los medios comunitarios tenían su participación, tienen todavía, en la Chasca, la comisión asesora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y si vamos a aprobar la nueva ley, que todo indica que se va a aprobar en poco tiempo, la Chasca desaparece. Por lo tanto, desaparece la participación social. Eso entre otros muchos aspectos negativos de esta ley de medios, que viene un poco trancada porque la propia coalición de gobierno no se ha puesto de acuerdo, pero que está previsto que se pueda aprobar a la brevedad. Claro. Bueno, eso es ya dar varios pasos para atrás y obviamente que eso invita al monopolio de grandes empresas, porque bueno, teníamos que eran hasta tres medios podía tener una persona, ahora pueden tener hasta 6, y eran hasta 8 que estaban pidiendo, ¿no? Claro. Sí, ahí hubo toda una cuestión de que uno de los partidos de la coalición, Cabildo Abierto, y el Partido Colorado también, hicieron algunos planteos adentro de la propia coalición y lograron cambiar algunos aspectos de la ley para nosotros, para bien, ¿no? Por ejemplo, bajando la cantidad de medios que un grupo empresarial podía tener, discutiendo el tema del internet, que primero obligaba a Antel
a brindar el servicio, recomendar. sí, a compartirlo con las empresas de cable. Hoy eso no está, por lo menos no en forma obligatoria. Bueno, es una ley muy discutida porque es una ley pesada para el sector empresarial, porque hay mucho negocio atrás de todo esto, Claro. y obviamente ha llevado mucha discusión. Qué bárbaro. Bueno, con respecto también, podríamos hablar un montón más de lo que es, pero no quisiera ahondar demasiado, pero me gustaría de pronto hablar sobre cómo está la situación de los medios en nuestro país, porque hace bien poquito hubo una gran discusión en el Parlamento durante 3 sesiones, donde, bueno, se hicieron exposiciones muy acaloradas de varios parlamentarios, algunos llegando a extremos importantísimos, diciendo de que prácticamente se perdía la soberanía, cuando un medio alemán hace referencia a lo que justamente son la libertad de expresión en nuestro país. Y ahí como que se contradice, además, se contradice justamente con esa defensa, porque, bueno, si en realidad la libertad de expresión fuera tal, no tendría por qué haber tanto barullo ni tanto ruido, porque algún medio haya dicho que podría estar en peligro la libertad de expresión. Bueno, ¿qué opina, estamos en un momento bisagra sobre la libertad de expresión, distinto, novedoso, porque antes no se hablaba tanto de la libertad de expresión. Por más que todos los años una organización muy cercana a nosotros, que es CAINFO, realiza un informe sobre libertad de expresión, este fue un año récord, 49 afectaciones de la libertad de expresión. Entonces, eso como que disparó un tema. Si es un año récord, ¿por qué pasa esto? Y motivó también que otros sectores, el gobierno y demás, salgan a defender lo que consideraban un ataque, cuando en realidad era un diagnóstico, ¿no? De lo que estaba pasando. Porque estamos en un momento de alta polarización política, que empieza en las redes sociales y que luego se traslada a la vida real, a nuestro diario vivir, fuera de la burbuja de Twitter. Claro. Entonces, estamos en esa alta polarización donde todo da para discutir y todo da para pelear. Pero si vuelvo a la burbuja de Twitter, te digo que ahí están pasando cosas complicadas. Por ejemplo, que desde el poder político se cuestione un día sí y otro también a los periodistas por su trabajo. Que una senadora que ocupa el tercer lugar en la jerarquía de la presidencia, ¿no? La número 3, todos los días tenga algo para decir, para cuestionar o para pelearse con un periodista, porque ese periodista no dice lo que ella quiere que diga. Claro. Entonces, bueno, estamos en un momento complicado que amerita que APU se haya expresado varias veces sobre el tema y que estemos evaluando otras acciones, porque realmente es un momento distinto. Yo diría difícil también, pero sobre todo distinto a lo que estábamos acostumbrados en el Uruguay cuando teníamos que ver con libertad de expresión. Claro. Cuando tú haces referencia a eso, a la persona es a Bianchi, que 2x3 publica en su red de Twitter cosas increíbles a veces, porque bueno, se pone no solamente en tela de juicio, sino que también a muchos de los ciudadanos también, porque por no pensar igual que lo que piensa ella. Fabián, sí, una pregunta simplemente. Vos hacías alusión a CAINFO, por ejemplo. En estos momentos, el acceso a la información, ¿cómo viene siendo? Ya que CAINFO, una de las cosas vital que plantea es la restricción que se está dando, ¿no? ¿Cómo viene? Sí, la ley de acceso a la información no se está cumpliendo como se debe. Es un recurso que los periodistas tenemos para acceder a la información. Información que muchas veces se niega, entonces hay que utilizar ese recurso que está establecido en la ley, no es ningún invento, está en la ley. Y hay organismos que todavía no entienden que hay que cumplir con la ley. Y que cumplir con la ley implica dar la información, darla de forma completa, darla como se solicita y responder. Sin embargo, hay otros organismos
que han entendido bien y que han creado, por ejemplo, oficinas para atender esto. Yo sé que en la Intendencia de Montevideo hay, por ejemplo, una persona especializada, un periodista de trayectoria, encargado de responder los pedidos de acceso a la información. Como también pasa en otras instituciones, el Ministerio de Salud Pública lo tiene y demás. Y hay otros que todavía no se adaptaron y no entendieron que la ley exige que hay que responder los pedidos de acceso a la información. Entonces, ¿son un problema de libertad de expresión? Sí, son un problema. Capaz que no son una grave afectación, pero son un problema porque complican el trabajo de los periodistas que, bueno, utilizan esa herramienta y que deberían tener una respuesta como corresponde. Fabián, a veces estamos hablando justamente, tú dijiste que es un momento bisagra, es un momento bastante especial. Hay un momento de transición porque venimos de un gobierno de izquierda, 15 años de gobierno de izquierda, y ahora se instaura un gobierno de derecha, centro derecha, como lo quieran catalogar, y obviamente que por algunos lugares se hablaba de que la izquierda, en otros países incluso ha pasado, que ha producido invasiones en lo que es la información. Sin embargo, la reacción que ahora podemos tener y darnos cuenta es que la derecha actúa de forma un poco más, quizás solapada, pero a la vez más contundente, más firme. Lo hemos visto en un canal de televisión cuando ha sido removido alguien de la parte periodística, de la parte de la dirección de un periodístico, y bueno, vemos que cuando algún comunicador tiene diferencias con el gobierno, se le aplica a veces algunas situaciones complicadas que son como presiones. ¿Cómo lo vive el periodista acá en nuestro país ahora? Bueno, como te decía, es una situación novedosa, ¿no? De estar como... Está bueno el escrutinio de la ciudadanía, que la ciudadanía esté todo el tiempo mirando el trabajo de los periodistas y que tenga aportes para hacer y que haya intercambio entre el oyente, el televidente, el lector y el periodista, está bárbaro. Otra cosa es cuando aparecen descalificaciones. Y hay como dos categorías, ¿no? Están los tres. Los ciudadanos que te hacen una opinión y que intercambian contigo y que está bárbaro, que uno pueda intercambiar con respeto sobre tal trabajo. Después están los anónimos, ¿no? Los que no dan la cara y los que son @ cualquier cosa, y por Twitter te descalifican, te insultan o te amenazan y no dan la cara porque utilizan nombres de fantasía. Y después están los dirigentes políticos con poder que descalifican, que a veces amenazan, y que ahí hay otra situación, que es que cuando el poder se ejerce de arriba para abajo, es complicado, porque cualquier comentario que pueda hacer un dirigente político de mucho peso puede impactar en la fuente de trabajo, ¿no? Claro. Un empresario puede querer quedar bien y bueno, y afectar la fuente de trabajo del compañero, y ahí estamos en otro lío, porque son afectaciones laborales y democráticas. Eso. Entonces, todo eso está pasando hoy, y bueno, son escenarios nuevos. Fabián, recordamos que cuando comenzó todo esto de la pandemia, las medidas de gobierno fueron apoyar al empresario, muchas veces con los seguros de paro, y en esa situación muchos empresarios, digamos, vieron la oportunidad de enviar sus trabajadores al seguro de paro. En la comunicación y fundamentalmente en el área de los cables y eso, sucedió muy a menudo, donde si bien la medida era para paliar de pronto la crisis, no fueron sectores que tuvieron crisis inicialmente y sin embargo se vieron afectados. APU también cubre, digamos, dentro de sus socios a los trabajadores del cable, a los trabajadores que se vieron afectados en alguna situación. ¿Cómo se vivió esa realidad? Bueno, nosotros contamos que desde el inicio de la pandemia pasamos los más de 500 puestos de trabajo afectados, sobre todo muchos con el seguro de paro parcial. Por suerte muchos compañeros volvieron
¿no? Fueron al seguro de paro parcial por 3 o por 6 meses y volvieron a cumplir su tarea. Pero muchos no. Perdimos por el camino muchos. Una cantidad en el sector cable, muchos de ellos dirigentes gremiales, el vicepresidente del sindicato, el representante, el ex secretario general, el representante del sector, todos esos los barrieron de la empresa monopólica de la televisión por cable en Montevideo. Muchos otros también, decenas que contamos en varias empresas, y después perdimos medios, ¿no? La pandemia se llevó puesto al diario El Observador, que hoy es un portal y un semanario, pero ya no es más un diario en papel, y ahí se cayeron varias fuentes de trabajo. La pandemia también se llevó a Océano FM, que era en realidad una programación periodística, y hoy pasa música, ¿no? Claro. Y había varios programas periodísticos. Contamos muchos otros en radio, en la tele, en los diarios. Es una situación complicada, y que bueno, que tratamos de diagnosticar y de salir del diagnóstico. Y lo primero es proponerle a los trabajadores que se afilien al sindicato, que es la mejor herramienta, porque si estamos juntos, bueno, es más fácil enfrentar esta situación, pero separados y débiles es mucho más complejo. En eso estamos, tratando de crecer para enfrentar este tipo de situaciones. Fabián, nos enteramos que hace bien poquito APU ha crecido en cuanto a su difusión al formar un portal donde, bueno, obviamente lo pone en una vitrina importante a nivel no solamente de nuestro país, sino a nivel del mundo, porque bueno, hoy en día las comunicaciones son más globales y bueno, APU pasa a tener un rol preponderante en acercar noticias de buena fuente, de buena mano, y además nucleando a otros medios también, a quienes están vinculados a la información, pero también acercando a toda a ese aparato de comunicadores que de pronto no estaban tan nucleados, y eso creo que lo hace más relevante. Sí, bueno, el portal apu.uy es una novedad que también ha salido últimamente, que está creciendo mucho, que tiene información profesional, que tiene información que tiene una mirada desde el mundo sindical también. Ahí hay varios compañeros a cargo, está el compañero secretario general Rodrigo Olivera, con un equipo más sobre todo de compañeras del consejo directivo que están al frente. Estamos también experimentando corresponsales en todo el país que van a comenzar a brindar información, y es una nueva apuesta. Consideramos que está bueno que el sindicato tenga un medio de prensa donde se escuchen otras voces, donde aparezcan otras informaciones y donde también aparezca la mirada correspondiente a los trabajadores de la comunicación. Creo que ha sido muy bien recibido, está en etapa de experimentación y de crecimiento, y bueno, esperamos a todos que se prendan ahí a apu.uy, que es el nuevo portal de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación. Excelente, Fabián. Bueno, agradecerte por el tiempo. Creemos que bueno, hay tantas cosas para seguir hablando, seguramente de futuro, esperemos que buenas, que bueno, que se tomen los recaudos en cuanto a estos temas de la comunicación, porque sin una comunicación sin mordaza o sin las manos atadas, no se puede edificar ninguna democracia, y creo que ahí sí estamos corriendo con nuestro propio riesgo de soberanía, como lo dijera algún legislador en alguna reunión de parlamento. Así que bueno, agradecerte, Fabián, por tu tiempo, y bueno, estaremos en contacto. Esto de la ley de medios vamos a seguirlo charlando, porque sin lugar a dudas es muy importante, y recién empieza, ¿no? Recién está empezando. Sí. Hay todavía para un tiempo, porque luego la ley va a pasar al Senado y se va a seguir discutiendo, así que claro, a la orden como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable, Fabián. Muchas gracias. Abrazo. Gracias. Arriba, gracias. Chao. Bueno, así pasó Fabián Cardoso, presidente de APU, y que nos traía, bueno, en cuanto a esa realidad que hoy se está viviendo de los medios, de la ley de medios, y la realidad de digamos, de todos los periodistas de nuestro país, de la gente vinculada a esos medios. Así que es una visión que nos preocupa también a nosotros, que nos preocupa porque, bueno, es una realidad
que en cierta forma nos roza y por tanto nos interesaba saber. Bien, cambiando el orden de lo que venimos hablando, ahora vamos a la entrevista con otro de los grandes, creo que uno de los grandes ministros que tuvo nuestro país en el periodo anterior. Él fue maestro de educación primaria allá por los años 70 y 70 al 72. Comenzó su carrera política como militante en el Frente Amplio desde su fundación, desde el partido, desde el 71 allí. En el 72 fue detenido y fue preso político durante 5 años hasta la liberación allá por el año 77. Luego de varios años trabajando en la empresa maderera SAMIC, Río de la Plata, se convirtió en dirigente sindical, representando a los trabajadores de la industria de la madera en el PIT-CNT. Desempeñó dicha función desde el 83 hasta el 92, cuando asumió como director representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Fue uno de los principales promotores del plebiscito de reforma jubilatoria en el Uruguay en el año 89. El 29 de marzo del 2005, el que fuera presidente de la República, Tabaré Vázquez, lo nombró como presidente del BPS. Desempeñó dicho cargo hasta el 2015, siendo reelecto por el entonces presidente José Mujica en el año 2009. En marzo del 2012 fue elegido como presidente de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. En diciembre del 2014, tras confirmarse la elección de Tabaré Vázquez para un nuevo periodo presidencial, el pasado, fue anunciado como ministro de Trabajo y Seguridad Social, que llevó a cabo durante todo el mandato de Tabaré Vázquez hasta sus últimos días de gobierno. Y bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en alguna ocasión, de estar en alguna tenida por allí, y bueno, ante este nuevo panorama que se vislumbra, que se está discutiendo y hablando sobre la reforma de la caja de jubilaciones y pensiones, era bueno traer a alguien que es un avesado en el tema, que no habla por hablar, sino que no es improvisado, sino una persona que conoce del tema al dedillo. Y por tanto lo convocamos y amablemente estuvo para nosotros. Así que vamos con las palabras del señor Ernesto Murro. Bien, le damos las buenas noches a Ernesto Murro, entonces, la bienvenida para El Mirador, aquí en La Matraca. Y bueno, tenemos muchas preguntas para poderle hacer a alguien que, bueno, estuvo tan vinculado al tema de la seguridad social, al tema del trabajo. Así que, por lo tanto, aparte de la bienvenida, vamos a ya arrancar con las preguntas en cuanto al tema de la reforma que se viene. Bueno, a ver en qué parte estamos y esto que le interesa muchísimo a este sector, a los jubilados y a los pensionistas. Un gran gusto, muy buenas noches, Buenas Eduardo, muy buenas noches, Reinaldo. Un gran gusto estar nuevamente con ustedes. Un abrazo a toda la gente que está escuchando, que está viendo. Un gran abrazo a todo el barrio allí y a la gente con la cual hemos tenido el gusto de estar, de participar, de aprender. Y bueno, así que realmente es un honor esta posibilidad de intercambiar opinión y puntos de vista. Estamos en un momento de mucha actividad, en medio de esta pandemia tan cruel que nos da tristeza, que nos desgarra, que cada día tenemos la noticia de un vecino, una amiga, un amigo, un compañero, alguien muy cercano que bueno, que se contagió, que peor aún falleció. Y bueno, yo creo que humanamente tenemos que ser muy sensibles a esto. Esto nos tiene que doler, nos tiene que impulsar
a seguir cuidándonos y a ser solidarios con esta gravísima situación que enfrenta el país. Y más aún en los barrios populares como donde ustedes están, donde esto es muy grave, mucho más grave. Anoche, por ejemplo, escuchábamos al doctor Leonel Brioso, cómo, por ejemplo, esa cosa gravísima que ha aparecido en estas semanas, que es la muerte de madres embarazadas, cómo también afecta mucho más en aquellos barrios más humildes, más de trabajadores, más de gente pobre, cómo afecta mucho más que en otros barrios. La muerte por esta pandemia en madres embarazadas, en queridas mujeres jóvenes de nuestro pueblo que están padeciendo, además del conjunto de la sociedad, esta situación. Así que en este marco estamos, seguimos tratando de ayudar a las ollas populares, los merenderos, en la medida que podemos, y también, participando en esta llamada comisión de expertos para la reforma de la seguridad social, que no es una reforma de la seguridad social porque es solamente una reforma de lo que es las jubilaciones y pensiones, que es muy importante, y que debe ser un tema que nos debe importar a todas y a todos, porque este no es un tema de los jubilados y pensionistas, de la jubilada, es un tema de todos nosotros, porque hay cosas que están pasando, que ya están afectando a los jubilados, a los pensionistas, a las personas con discapacidad, y hay cosas que van a afectar a futuro. Así que en este camino, y esto cuando alguien tuvo que cerrar el boliche, o la tienda, o la carnicería, o la está peleando para vender algo más en la feria, o cuando está en el seguro de paro, está enfermo, tenemos que entender todo esto, y en este marco, en este conjunto de cosas que le pasan a la gente, este invierno que cada vez se hace más crudo, tenemos que estar discutiendo estas cosas. Entonces, esta es una comisión que se formó, que la formó el gobierno actual, en base a la ley de urgencia, otra cosa más de la ley de urgencia, y formó una comisión de 15 personas, en las cuales hay 9 que son de la coalición del gobierno, ya sea de los partidos políticos que integran la coalición de gobierno o ministerios, y después sabemos 3 que somos representantes del Frente Amplio, y otros 3 que representan respectivamente cada uno a los trabajadores a través del PIT-CNT, a los jubilados y pensionistas a través de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, la ONASPU, y a los empresarios a través de las cámaras empresariales. Esos somos los 15 miembros. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos discutiendo, estamos estudiando con mucho trabajo, con mucha intensidad. Esto se hace honorariamente, acá no se cobra un peso por esto, pero tenemos días de mucha actividad. Hoy, por ejemplo, en el correr de este día, yo tengo 2 reuniones, pero además uno tiene que estudiar, tiene que conversar con otra gente, y esto lleva su trabajo, y además hacerlo, como dije, en este marco. ¿Qué es la reforma de las jubilaciones y pensiones? Esto tiene que ver con cómo nos vamos a jubilar, cuáles van a ser las pensiones que van a haber, cuáles van a ser las pensiones para las personas con discapacidad, que esto también importa. Y estamos hablando de algo muy importante para el Uruguay, porque Uruguay, felizmente, por su historia, una historia que podríamos decir comenzó con Artigas, allá por 1815, cuando en el reglamento de tierra, cuando empezó a repartir tierras Artigas a la gente para que trabajara, se preocupaba porque la gente más infeliz fuera la más privilegiada, para que las viudas, para que los indígenas tuvieran determinados accesos a la tierra, a las herramientas y a los animales. Luego tenemos etapas ya
con el propio Oribe, que crea la primera ley para quienes habían combatido en las guerras de la independencia. La etapa que se da hacia fines del siglo XIX, cuando se empiezan a crear los primeros organismos de jubilaciones y pensiones en Uruguay. Uruguay es un país avanzado en eso. Se creaban a fines del siglo XIX, allá por 1880 y pico, en Europa, los primeros organismos, las primeras cajas de jubilaciones, podríamos decir, y en Uruguay, en esa época no había, en el mundo no había ni aviones, ni había celulares, ni había radio, ni había nada, y en Uruguay, 6, 7 años después, ya se crea el primer organismo de la primera caja de Europa, 6, 7 años después. Y bueno, yo creo que debemos valorar esa rica historia que tenemos y lo que hicimos también en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, donde tratamos de mejorar las jubilaciones, de mejorar las pensiones, de mejorar las prestaciones y servicios que se dan a las personas con discapacidad. Y bueno, hoy tenemos que el 97%, o sea, casi la totalidad de las personas que tienen 65 años o más, cobran en Uruguay una jubilación o una pensión. Y esta es una muy buena cosa. Podremos estar de acuerdo, no de acuerdo, nos gustará más, ganaremos menos, habremos demorado más, habremos demorado menos, pero esto en el mundo es muy importante. Para tener una idea comparativa, en el resto de los países de América Latina, en los otros países de América Latina, solamente el 40-45% de nuestras queridas viejas y viejos cobran una pensión, una jubilación. Bueno, acá tenemos casi el 100%, el 97% cobra una jubilación, una pensión más grande, más chica, con más o menos trabajo, pero esto es muy importante que hayamos construido esto en Uruguay y tenemos que defenderlo, que mantenerlo y mejorarlo. Y lo mismo pasa con las personas con discapacidad. O sea, porque las personas con discapacidad son personas que en general pobres además, y también tienen que ver con esta reforma de las jubilaciones y pensiones, ¿no? Esto es lo que estamos discutiendo hoy. Ernesto, dentro de eso entran todas las cajas militares, caja policial, las paraestatales, o solamente, o no entran dentro de este estudio. Bien, es muy importante tu pregunta, Reinaldo, porque en el objetivo, en la intención de lo que ha dicho el actual gobierno, sí entran todas las cajas. O sea, sería tratar de hacer una reforma de las jubilaciones y pensiones de todas las cajas. Y subrayo esto de que es jubilaciones y pensiones porque, por ejemplo, acá no estamos discutiendo el seguro de paro, no estamos discutiendo la asignación familiar, no estamos discutiendo la licencia por enfermedad o por maternidad o por paternidad, que son otras cosas muy importantes de la seguridad social. Acá estamos hablando solo de jubilaciones y pensiones y sería así, todas las cajas, o sea, caja militar, caja policial, caja bancaria, profesional y notarial, y también, y es muy importante, las AFAPs y el Banco de Seguros del Estado. Las AFAPs son un poco más conocidas. Lo del Banco de Seguros del Estado es cada vez más importante para las jubilaciones de la gente. Aunque es casi desconocido, porque la gente cuando uno pregunta, cuando uno habla del Banco de Seguro del Estado, la gente piensa en el seguro de la casa o en el seguro del auto o en el accidente de trabajo, el hospital ese que inauguramos en 2018-2019, ese espectacular hospital que se inauguró allí en la calle Varela, en Montevideo, que ubica esta atención ante los accidentes de trabajo, ante las enfermedades profesionales, ubica a Uruguay en los mejores lugares del mundo en la calidad de atención para un accidente de trabajo, para una enfermedad de trabajo.
Bueno, el Banco de Seguro es conocido por eso, pero también el Banco de Seguro del Estado tiene un papel muy importante, porque es el que paga la parte de jubilación por AFAP. Entonces, ante la pregunta que hacía Reinaldo, recordemos, casi todas las trabajadoras y trabajadores hoy que están registrados, que están en caja, que están aportando, que son más o menos el 75%, 3 de cada 4 trabajadores aproximadamente, 3 de cada 4, 4 de cada 5 a veces, según cómo se mida, están trabajando y están aportando, están registrados en alguna caja, en el BPS o en otra, y están aportando. Cuando aportan, el trabajador para su jubilación aporta un 15% de su salario. Más o menos aporta la mitad para el BPS y la mitad para una AFAP. Ese 15% más o menos aporta 7,5 para el BPS y 7,5 para las AFAPs. En las otras cajas es diferente, porque en las otras cajas no hay AFAP. O sea, todas las otras cajas, ni la militar, ni la policial, ni la bancaria, ni la profesional, ni la notarial, tienen AFAP. ¿Está bien? O sea, porque ahí hay una diferencia. Nosotros reformamos esas cajas durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, pero no le pusimos AFAP. Donde hay AFAP es en los afiliados al BPS. Entonces ese trabajador aporta más o menos, como dije, la mitad al BPS y la mitad a una AFAP. Cuando se va a jubilar ese trabajador, porque ya hace 25 años que tenemos AFAP en el Uruguay, recibe una parte de la jubilación del BPS y una parte de la AFAP. ¿Cuánto está haciendo eso? Y bueno, la jubilación promedio del BPS son unos 28.000 pesos, la jubilación promedio de AFAP son 7.000 pesos. Estoy dando los promedios de BPS y de AFAP. Entonces, y subrayo esto de que solo son 7.000 pesos por AFAP, porque esto es lo que paga el Banco de Seguro promedio. Hay gente que cobra 100 pesos, hay gente que cobra 5 pesos, hay gente que cobra más de 7.000, pero están pagando solo 7.000 pesos. Esto no es lo que se había prometido. Cuando allá por 1995, 96, 98, 2000, los que promovían este régimen de AFAP decían que esto iba a ser tan bueno que la gente iba a tener 2 jubilaciones. Y no es así. Los que somos más viejos incluso nos acordamos que hacían una publicidad con la cual aparecían los jubilados disfrazados de astronauta teniendo vacaciones en la luna. Bueno, no. Tal cual. ¿No? Entonces, están pagando de promedio solo 7.000 pesos. Y eso lo paga el Banco de Seguros. Y eso hace que el Banco de Seguros sea cada vez más importante en el sistema. Menos mal que tenemos al Banco de Seguros. Menos mal que tenemos al Banco de Seguros. Porque como esta parte de quién paga la parte de jubilación por AFAP es muy importante, y como esto no es negocio, esto no da ganancias, las AFAPs o los bancos no se metieron en este negocio. Se metieron en el negocio de las AFAP, en el negocio de que el BPS les pasa la plata y ellas lo invierten. ¿Está bien? En ese negocio sí hay 4 AFAP. Al principio habían 6, ahora quedan 4. Y ese negocio es un muy buen negocio para las sociedades anónimas que son las AFAPs. Pero el negocio de pagar después la parte de jubilación no es buen negocio. Entonces, inicialmente los bancos privados, otras instituciones financieras se habían metido en este negocio, pero como vieron que no era negocio, se fueron. Lo dejaron. Y quedó solo el Banco de Seguro. Y el Banco de Seguro es el Estado uruguayo. Por tanto,
quienes sostenemos el Banco de Seguro del Estado, quienes lo financiamos, somos toda la sociedad, la gente que nos está escuchando, ustedes, la gente, ¿está bien? Entonces, yo por eso subrayo que cuando hablamos de una reforma de jubilaciones y pensiones estamos hablando no solamente de todas las cajas, sino también de las AFAPs y del querido Banco de Seguro del Estado, fundado en 1911. Bueno, Ernesto, recontra explicativa, aparte de la explicación. Ahora, yendo un poco más a lo que está sucediendo hoy en día, que es lo que de pronto está viviendo la situación actual cada uno de los jubilados y pensionistas, que ven que de pronto, en cuanto a los aumentos salariales que vienen concadenados con las jubilaciones, porque obviamente quienes, es decir, el trabajador recibe menos aumento, también lo va a tener el jubilado y el pensionista. ¿Qué se vislumbra en cuanto a eso? Porque aparentemente se está perjudicando a los jubilados también con este sistema, ¿no? Esta es otra cosa, Eduardo y Reinaldo, la cual los uruguayos primero debemos alegrarnos y segundo debemos defenderlo. Claro. Uruguay, desde 1989, es de los pocos países del mundo donde las jubilaciones y pensiones se deben aumentar igual que los salarios. ¿Cómo surgió esto? Esto surgió, recordemos que recuperamos la democracia en 1985. Exacto. En el proceso para recuperar la democracia, se había acordado entre los distintos partidos políticos, el PIT-CNT y otros sectores, que cuando volviera la democracia, ganara quien ganara, el primer gobierno democrático, se iba a reinstalar los consejos de salarios, que durante la dictadura fue de las cosas que nos sacaron, entre tantas cosas que nos sacaron, y que las jubilaciones y pensiones se iban a ajustar según los salarios. ¿Está bien? Eso se había acordado en lo que se llamó la Concertación Nacional Programática, la CONAPO. Exacto. ¿Ya? Gana las elecciones, las primeras elecciones las gana el doctor Sanguinetti, y el doctor Sanguinetti cumple con instalar los consejos de salarios. En eso cumplió. Durante el primer gobierno de Sanguinetti volvimos a tener consejos de salarios. Pero lo que no hizo el doctor Sanguinetti fue ajustar, aumentar las jubilaciones y pensiones según los salarios. Y ahí surge un movimiento, fundamentalmente de las asociaciones de jubilados y pensionistas, que promueven la reforma de la Constitución que se logra en 1989. En 1989 pasan muchas cosas en el Uruguay. Perdimos el voto verde, Montevideo, reformamos la Constitución estableciendo que las jubilaciones y pensiones se aumentan según los salarios, y ganó las elecciones la calle Patria. Todo eso pasó en el 89. Tal cual. ¿Y qué hizo como la calle Padre? Dijo, muy bien, así que ahora tengo que aumentar la jubilación y pensiones según los salarios, entonces vamos a reducir los consejos de salario. Y empezó a eliminar los consejos de salario. En el gobierno de la calle, que va desde 1990 hasta 1995, casi que desaparecen los consejos de salarios. Y con eso caen los salarios y caen las jubilaciones y pensiones. Y lo mismo pasó después, en el segundo gobierno de Sanguinetti, en el gobierno de Valle, y hubo que esperar hasta que ganara el Frente Amplio en 2005 para que volvieran los consejos de salarios.
Y perdóname, Eduardo, pero esto es, perdón que me extiendan a explicar a veces la historia, pero a veces para entender lo que está pasando hoy, porque la respuesta a tu pregunta es, no es que va a pasar que ya tuvimos pérdida de salario y de jubilaciones, no, ya pasó, ya tuvimos. Este gobierno lleva 15 meses y en 15 meses ya rebajó los salarios y ya rebajó las jubilaciones y las pensiones para todos los jubilados y pensionistas del Uruguay y para todas las personas con discapacidad. Tremendo. Ya en el primer año de gobierno, el hijo está haciendo algo muy parecido a lo del padre, aprovechando la pandemia, pero haciendo algo muy parecido, que es rebajar los salarios. ¿Qué pasó en el ajuste de enero pasado? Todos los eneros se ajustan las jubilaciones y pensiones. ¿Qué hizo este gobierno? Hizo algo que es constitucional. Es constitucional lo que hizo. Pero es injusto. No es lo que se necesitaba. Porque ¿qué hizo? Como durante el primer año de este gobierno los precios aumentaron más que los salarios, porque se rebajaron los salarios, aumentó las jubilaciones, según dice la Constitución, por los salarios. Constitucionalmente está bien, pero los precios aumentaron habían aumentado casi 2 puntos más que los salarios. Y justamente a la gente más afectada por la pandemia, que son los jubilados, las jubiladas, los pensionistas, las personas con discapacidad, por lo menos a esa gente, aunque se hubieran rebajado los salarios, que no estamos de acuerdo, pero vamos a suponer que se hubieran rebajado los salarios, tratando de conservar el empleo, como algunos dicen, pero ¿por qué había que rebajarle las jubilaciones y pensiones a los jubilados, pensionistas y personas con discapacidad? Los más afectados por la pandemia. Se les rebajó. ¿Cuánto fue esa rebaja? En porcentaje, 1,8, casi 2 puntos, menos que los precios. ¿Cuánto es eso en plata en el bolsillo de los jubilados? Estamos hablando de que para un jubilado promedio son 400, 500, 600 pesos por mes. Para un jubilado o pensionista, una persona con discapacidad, 400, 500, 600 pesos por mes es mucha plata. No, y hay que sumarle todavía los aumentos de los demás artículos que se vinieron acrecentando cada vez más. Por lo tanto, prácticamente fue una pérdida importante, ¿no? Claro, pero ¿cuánto se ahorró el gobierno con esto? Esta es la otra pregunta, Eduardo. Sí, tal cual. ¿Cuánto se ahorró el gobierno con esto? ¿Saben cuánto se ahorró? La friolera de 75 millones de dólares. En el año, por esto de haberle quitado en poder comprar 400, 500, 600 pesos por mes a cada jubilado, pensionista y persona con discapacidad, el gobierno se ahorró, mal ahorrado, 75 millones de dólares. Por eso que decimos nosotros, ahora los primeros días de julio, el gobierno decidió darle 2.500 pesos por única vez, que no se acumula en la jubilación, se recibe esa plata aparte, 2.500 pesos a los jubilados y pensionistas de menores ingresos. Digamos, en general, los mismos que desde el gobierno del Frente Amplio vienen cobrando la canasta de fin de año. Más o menos es la misma gente, unas 150.000 personas. Le va a dar ahora, en julio, dentro de 20 días, le va a dar 2.500 pesos. ¿Está bien eso? Está bien. Es una medida que venía reclamando hace tiempo la Organización de Jubilados y Pensionistas. Ahora, ¿cuánto cuesta darle 2.500 pesos a los jubilados y pensionistas? Cuesta 9 millones de dólares. 9 millones de dólares. Eso es la octava parte de lo que se ahorraron con la rebaja de enero. Tal cual. ¿Está bien?
Sí, 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 sí. Entonces, bienvenido esto. ¿Ah? Habría que haberlo hecho antes, tendría que ser más, porque, reitero, esta es la primera medida concreta, porque antes lo que habían hecho era darle más plazo para pagar los préstamos que piden los jubilados en el BPS o en el Banco República o en alguna cooperativa. Es lo único que habían hecho antes era eso. La primera medida que toman concreta para jubilados y pensionistas es esta, que se va a cobrar ahora los primeros días de julio. Y reitero, está bien. Ahora, es la octava parte, un octavo de lo que se ahorraron con la rebaja de enero. Impresionante. Por Bueno, tanto, Ernesto, no es decime que una cosa. Sí. y esto no pasó por la comisión de expertos, ¿eh? No, 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 no. Esto fue previo. Esta fue una Nosotros jugadita. paralelo. Claro. Una preguntita. ¿La comisión de expertos en qué situación, en qué hora, concretamente? Y por otro lado te iba a preguntar, ¿se está viendo impulsar una reforma previsional, una consulta popular sobre la reforma previsional? Yo creo que, mirá, nos quedan apenas 4 minutos. Esperemos, podríamos hablar horas con Ernesto porque aparte Sí. de tener una charla muy amable, muy amigable con la gente, creo que podríamos hablar horas y hablar de un montón de temas porque obviamente que Ernesto tiene una experiencia importante en cuanto a estos temas. Lo que el tiempo es re tirano y bueno, nos está cortando en apenas unos minutos. Un medio como para redondear, te dejamos el tiempo a vos directamente. Ahí va, mejor. En esto, la comisión tiene el trabajo en dos etapas. Una primera etapa para hacer un diagnóstico, para decir cómo está el sistema de jubilaciones y pensiones de todas las cajas, y una segunda etapa de recomendaciones o propuestas. La primera etapa ya terminó el 19 de marzo. Se hizo un documento, que es un documento de casi 300 páginas. Nosotros no lo votamos ese documento, o sea, no lo votó ni los representantes del Frente Amplio, ni los del PICNT, ni los de la Organización de Jubilados. Se votó por 10 votos, que son los 9 del gobierno, de la coalición, y los empresarios. Se votó 10-5. No lo votamos, pero contribuimos a que fuera menos malo o mejor. Porque esta es nuestra actitud. Nuestra actitud es defender a la gente. Nuestra actitud es la gente, que la gente tenga lo mejor posible o lo menos malo posible. Por tanto, el documento que se votó el 19 de marzo, que no lo votamos, era la quinta versión. La primera, la segunda, la tercera eran mucho peores. Nosotros y otros miembros de la comisión de expertos contribuimos a mejorarlo. ¿Por qué? Porque no nos interesa que al gobierno le vaya mal, porque si le va mal, le va peor a la gente. Y a nosotros siempre nos importa la gente. Ahora estamos en la segunda etapa, que es la etapa de recomendaciones o propuestas, que va a estar terminando la primera semana de agosto. Y estamos con la misma actitud, trabajando muy intensamente para tratar de que las recomendaciones o propuestas que salgan de esta comisión sean lo menos malas o lo mejor posible. ¿Está bien? Luego, el gobierno, vamos a suponer que esto termina, como está previsto, en la primera semana de agosto, y ahí termina nuestro trabajo. Y ahí empieza el trabajo donde el gobierno va a escribir el proyecto de ley, va a hacer un proyecto de ley con artículos, y lo va a enviar al Parlamento. Y ahí comienza la etapa parlamentaria de los diputados y de los senadores. Sobre esto que tú preguntabas, Reinaldo, yo creo que hay que ser muy cautos y muy cuidadosos. Nuestra actitud es esta, es primero estar, Fundamental. ¿ah? No irnos. No somos partidarios de que cuanto peor mejor, no. Nosotros tratamos de que salga lo menos malo, lo mejor posible, porque lo que nos importa es la gente. Trabajar intensamente y trabajar con mucha responsabilidad y con mucha unidad. Y esto otro, digo esto porque hay otra cosa muy importante, que es que a veces pasa que algunos dicen, no, hay que irse, hay que tirar todo por la borda, hay que tirar todo por la ventana. Bueno, yo creo que ese no es el camino.
El camino es hablar con la gente, el camino es que la gente sepa, como estamos conversando ahora, las charlas que hacemos con sindicatos, con comités, con coordinadoras, con departamentales, con grupos de mujeres, con grupos de jóvenes. Yo esta noche, por ejemplo, también tengo, además de este programa, una charla con jóvenes, dentro de un ratito. ¿Ah? Entonces hay que explicar, porque ¿qué pasa? Yo a veces he visto, por ejemplo, mire, voy a hablar de un ejemplo muy concreto. En el 2011 hubo elecciones para directores de los trabajadores, de los empresarios y de los jubilados en el EPS. Y ahora en noviembre, dentro de 5 meses, va a haber elecciones de vuelta. Esto es casi desconocido. El 28 de noviembre hay elecciones para elegir el director de los trabajadores, los jubilados y los empresarios del EPS. Dentro de 5 meses hay una elección que es la segunda elección más grande del Uruguay después de las nacionales y las municipales. ¿Qué pasó en el 2011? Sectores que a veces nos critican, como por ejemplo gente de Unidad Popular, pero esa gente de Unidad Popular se alió con el Partido Colorado y con el Partido Nacional en la elección del 2011. Se aliaron para elegir un director por los jubilados y un director por los trabajadores. Es más, se repartían, ya habían firmado un acuerdo repartiéndose qué años iba un director colorado, un director de Unidad Popular y un director blanco. Así que cuidado con estas cosas. Sí, son delicados. ¿Ah? Bueno. Ernesto, agradecerte el tiempo, realmente. Sabemos que, bueno, como recién nos explicabas, que tu agenda está bastante acotada y siempre tenés un tiempito para los medios alternativos y creo que eso es muy valorable. Así que agradecerte de todo corazón, realmente. Ha sido nos allanó un montón de dudas que teníamos y obviamente que te vamos a estar convocando en alguna otra ocasión porque, bueno, realmente estos temas lo ameritan. Así que el abrazo y agradecerte mucho. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Eduardo, un gran abrazo, Reinaldo, y bueno, con el mirador y la matraca seguimos. Vamos arriba. Seguimos adelante. Chao, gracias. Abrazo. Abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Ernesto Murro hablando sobre la reforma de la seguridad social, en realidad de la caja de jubilaciones y pensiones. Vamos ahí. Estamos tratando de coordinar otros elementos para poder hacer otra nota. Estamos esperando entonces allí a nuestro amigo Quique Dordal, que ya está por entrar, o por lo menos esperamos que pueda entrar por allí. Lo estamos esperando, no vemos la entrada. Lo que queremos compartir con ustedes también es aprovechar que mientras nos llevó el calendario de vacunación, que va a estar siendo de vacunación por el tema de la gripe, por allí por el día, a ver, porque me llegó desde varios días antes, digamos a partir de mañana estarían en el complejo Juana de América, allí cerca de Camino Maldonado. 18 de junio estaría en el nuevo centro, en el shopping. El 21 de junio en el centro Tacurú, allí en el barrio La Valleja, por allí por Aparicio Sarabia e Instrucciones. El 22 de junio en la Policlínica La Valleja, en Instrucciones y Santos, entre Santos y José María Silva. El 23 de junio en la Policlínica Paso de la Arena, allá en la zona de Paso de la Arena. El 24 de junio estaría en la Policlínica Artigas, acá en el barrio Artigas, en Mendoza de Instrucciones. El 25 de junio estaría en el centro Espiga. Eso creo que también para el centro, para el esquema de vacunación también, creo que también para eso correspondería. Bueno, parece que tenemos algún problema, no entra directamente, no entra el Zoom en lo que nosotros
en la reunión que nosotros queremos que entre. Parece que se corta y se va y se viene. No, está complicado. Parece que las comunicaciones en estos tiempos a veces son algo difíciles. Bien, también tenemos algunas otras cuestiones para compartir, pero antes de eso, a ver si ahora sí podemos hacer la comunicación. Si pudiéramos hacer la comunicación, estaríamos haciendo eso, pero bueno, aparentemente no. Bien, vamos entonces a continuar con el programa mientras tratamos de que se comuniquen con nosotros. ¿Ok? Es como que se va y vuelve. No sé si será un problema de internet, algo que está sucediendo, pero bueno, vamos a ver si logramos. Acá tenemos. Muy bien, vamos con esta discusión que hubo sobre las horas docentes, en lo que hablábamos a la libertad de expresión y un montón de situaciones que obviamente no entendemos por qué, pero aparentemente le interesan demasiado al gobierno, como que nadie se pueda expresar. Y aquí entonces tenemos un extracto de lo que fue la discusión en el Parlamento. Ayer el Parlamento discutió más de 10 horas. ¿Sobre el hambre? No. ¿Sobre las decenas de muertos por día? No. ¿Sobre la crisis social y económica? No. ¿Sobre una comisión investigadora? Por 250 horas presuntamente no dictadas hace 4 años. Y hoy, ¿no hay nada para discutir? Miles de estudiantes con problemas de conexión, miles de estudiantes con hambre, miles de estudiantes sin docente. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién es que hace el informe? La directora general. Lo hizo en 3 días. No es el fin el cuidado de los fondos públicos, ni es el fin el cuidado de la calidad educativa, como se ha dicho aquí. Una investigadora tendría razón de ser hoy, señor presidente, hoy, si investigáramos, por ejemplo, las 5.571 horas vacantes. Las horas vacantes total, sumando docencia directa e indirecta. Cuando hablamos de docencia indirecta, estamos hablando de adscripción, de ayudante preparador, de profesor de orientación pedagógica, de dirección, subdirección, inspección de asignatura. El total de esas horas son 5.571 horas no dictadas. Son semanales, o sea que significan 22.000 al mes, 200 y pico mil largo al año. Eso tienen que resolver. Que están, pero no se han pagado. Y aquí entonces hay un ahorro, pero un ahorro en detrimento de la calidad educativa. ¿Está bien ahorrar perjudicando la calidad de los aprendizajes? El fin no es el docente ni las faltas, el fin es el ataque a la herramienta sindical. Una vez más, descalificar el rol de los docentes uruguayos. Y empiezo por hablar de que se habla de las horas de distintos, o sea, investiga distintos profesores adherentes a FENAPES, pero en realidad lo único que consta como documentación en el informe es de un docente dirigente de ese gremio. Y no presentaron nada en la preinvestigadora. Estos son los peligros que tiene la LUC, lo que votaron acá. Esto, haber desintegrado el Consejo. Que una persona sola, ante sí y por sí, manda los papeles que quiere y opina lo que quiere y nadie le puede decir nada. Acá están los peligros de la LUC. Bueno, ahí teníamos lo que hablábamos en defensa de la educación pública y bueno, obviamente que en estos tiempos la situación es bastante compleja. Bueno, ahora parece que entró Quique Dordal, pero tengo problemas con el audio. No, parece que no. Parece que está ahí, conectando. No, está conectando. Los celulares se me van y vuelven, que son los que me permiten que el audio ingrese. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos, si logramos